Bueno, saludos a todos. Ahora estamos con una parte sumamente importante, yo diría, ante el panorama que hay en Puerto Rico y se trata efectivamente de la salud mental. Y para ello se encuentra con nosotros la doctora María Cos, psicóloga clínica y parte de la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por tenerme. Estamos hablando del suicidio, para lo conozco, usted me dice estoy en lo cierto, incrementó dado todos los procesos y cambios sociales que ha habido en Puerto Rico, desde la pandemia y los problemas, gente que ha perdido el empleo y diversas situaciones no tan buenas. ¿Cómo podemos aprender, digamos, de algunos de los factores que se han discutido aquí en este Congreso para beneficio del control de la salud mental? Lo que nosotras siempre tratamos de enfatizar desde la Comisión para la Prevención del Suicidio es que el suicidio no ocurre solamente porque alguien padece de un trastorno de salud mental. El suicidio ocurre por una multiplicidad de factores y se ha evidenciado que factores económicos, asuntos que tienen que ver con acceso a empleo, acceso a servicios de salud, acceso a una educación de calidad. Hemos visto que el tener una educación, el tener un grado posterior a la escuela secundaria es un factor protector, ¿verdad?, que reduce el riesgo de muerte por suicidio. Así que queremos llamar la atención precisamente sobre que el suicidio ocurre por una multiplicidad de situaciones que tiene que ver con en dónde vivimos, cuánto acceso tenemos a educación, a salud, en qué escenario familiar y comunitario nos criamos. Todo eso afecta cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y también incide en los trastornos de salud mental. Y por eso hemos identificado algunos municipios en Puerto Rico que están desproporcionalmente afectados por el suicidio. No todos los suicidios en Puerto Rico ocurren al mismo nivel o en la misma magnitud a través de nuestros 78 municipios. Y eso también nos permite entender por qué una población, quizás en Aybonito, Orocovis, Adjuntas, que son los municipios con las tasas más altas de suicidio, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Puede haber tanto tasas altas de pobreza, que en efecto son municipios con tasas altísimas de pobreza, menor acceso a empleo, tienen múltiples barreras para acceder a servicios de salud y no es solamente la barrera física de cómo llego al médico primario, cómo llego al hospital, es el asunto también la barrera social. Un hombre de 65 años, que son el grupo, los hombres adultos son quienes más mueren por suicidio, ¿cómo un hombre llega a recibir servicios de salud mental? Ahí hay unas barreras no solamente en ocasiones económicas, también sociales, del entendimiento que tenemos de lo que es buscar ayuda, especialmente para servicios de salud mental. Así que hay unos asuntos ahí que tienen que ver con qué yo pienso que es ese proceso de psicoterapia, qué implicaciones tiene el que mi familia sepa que estoy, ¿verdad?, en un proceso para atender mi depresión, mi ansiedad. Y sin hablar de los trastornos más severos como esquizofrenia, bipolaridad, que son, y hemos visto que son trastornos que aumentan el riesgo de que una persona presente comportamiento suicida. Estamos hablando prácticamente de la pobre calidad de vida. Correcto. De ciertas personas y que incide obviamente en esta consecuencia nefasta. ¿Cómo podemos prevenir si encontramos una persona con algún indicador? Lo primero es recordar que el suicidio es real, que el suicidio ocurre y ocurre tanto dentro de nuestra familia como en nuestra comunidad, algún compañero o compañera de trabajo, reconocer que es real, que existe y estar atentos, porque a veces se dice que las personas que se suicidan no dicen nada, no lo comunican y los datos que tenemos desmienten eso. Sabemos que la mayoría de las personas que mueren por suicidio sí lo expresan, sí lo comunican y tenemos que estar atentos a comentarios relacionados a la desesperanza o a la desesperación. Yo no soporto más vivir así, yo no aguanto más esta situación, siento que esto no va a cambiar. Esa sensación de que no hay luz al final del túnel es una bandera roja importante, ¿verdad? Vemos que la desesperanza suele ser el indicador común en los casos de comportamiento suicida, ¿verdad? Que la gente se siente que no hay solución, no hay alternativa. Y ahí es que aparece muchas veces la idea de la muerte como la única alternativa, y sabemos que no lo es, pero cuando uno está abrumado emocionalmente o está sufriendo de un trastorno de salud mental, aunque existan alternativas, esa persona no necesariamente las ve. Por eso es tan importante la intervención de una tercera persona, de un líder comunitario, de un vecino, del primo, la prima, la abuela, alguien que se acerque con mucho respeto a esa persona y le diga
te noto distinto, he escuchado estos comentarios y estoy preocupado. Háblame, cuéntame cómo te puedo apoyar, porque aunque no seamos psicólogos o psicólogas, con acercarnos con mucho respeto y compasión a esa persona, ese es el primer paso para salvarle la vida a alguien. Siempre decimos que el silencio es mortal. El silencio es lo que muchas veces lleva a alguien a considerar la muerte como la única alternativa. Y cuando logramos apalabrar, hablar con alguien, comunicar esos pensamientos, ese es el camino muchas veces a las alternativas, a las posibilidades. Así que tener esa conversación. ¿Por qué estamos viendo muchos casos de salud mental en jóvenes, en adolescentes, marcados prácticamente con ansiedad y depresión? Sí. Podríamos estar pensando quizá, no sé usted, pero cuando uno es joven, cuando uno tiene unas expectativas y unas metas, pero la realidad es que no todo el mundo las ve y no ve en su edad la capacidad para poder desenvolverse. Los adultos a veces vemos a la juventud, la adolescencia y la niñez como tienen una vida por delante, pero a veces se nos olvida que ya tienen una vida y que muchas veces esas experiencias de vida pueden ser traumáticas. Hay niños y niñas, adolescentes que viven en situaciones de maltrato, de abuso, de negligencia, y todas esas situaciones afectan ciertamente la salud mental de la niñez y la juventud. Los niños y las niñas también sufren y pueden sufrir de depresión y ansiedad, no solamente los adultos. Y es importante también observar no solamente a la niñez y a la juventud, quiénes les rodean, ¿verdad? ¿Quiénes son los cuidadores? ¿Cómo están los cuidadores de esa niñez y esa juventud? Porque muchas veces la niñez y la juventud es como la alarma en la casa, ¿verdad? A veces el comportamiento de un niño o una niña habla mucho de lo que está pasando a su alrededor. No es solamente un sufrimiento interno, es una manifestación que habla de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y obviamente la pandemia ha transformado y transformó la vida de tantos niños y niñas que encontraban en la escuela a veces un lugar más seguro que en la casa. Encontraban en la escuela el lugar donde socializar, donde jugar, y cuando eso se quita, se elimina por 1 año, 2 años, eso tiene evidentemente un efecto. Hay algunos niños que después tenían ansiedad por regresar a la escuela, por tener el miedo de contagiarse, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Yo creo que la niñez y la juventud no se nos puede olvidar que está rodeada de adultos, y hay que mirar y observar también cuál es el estado emocional y de vida de esos adultos que rodean a la niñez, porque los niños no pueden montarse en un carro e ir a hablar con un psicólogo. Tiene que ser el adulto que le cuida, que identifique esa situación y lo ayude, ¿verdad? Y a veces los adultos estamos distraídos, ocupados o preocupados y no estamos mirando, ¿verdad? Las consecuencias que nuestra vida está teniendo sobre la niñez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Gracias. Continuamos con Be Health.